Igual 111 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... El campo de entrenamiento del Castillo Negro nunca había estado tan lleno de una atmósfera tan peculiar, una mezcla de duda, curiosidad y una ligera anticipación. El viento frío aún lanzaba bolas de hielo contra los rostros de los hermanos vestidos de negro que estaban alineados, pero nadie se quejaba en ese momento. Todas las miradas estaban fijas en la zona despejada de nieve en el centro del campo de entrenamiento y en las pocas figuras que allí se encontraban. El Lord Comandante Georg Mormont, el herrero Donald Noye, John Nieve y. La salvaje pelirroja, excesivamente callada, y Grite, cuyos ojos parecían los de una bestia asustada. Ante ellos había una criatura atada con pesadas cadenas de hierro, forcejeando y gruñendo. Estaba envuelta en una manta empapada, revelando solo un rostro verde grisáceo cubierto por una fina capa de cristales de hielo. Sus ojos, nublados y lechosos, giraban sin rumbo, y un siseo gélido, como el de hielo al rozarse, emanaba de su garganta. Incluso a corta distancia, el hedor a carne en combinación mezclado con escarcha era apenas perceptible. 7 infiernos, maldijo alguien entre la multitud, retrocediendo instintivamente medio paso. A pesar de estar mentalmente preparados, ver a esta legendaria criatura muerta viviente con sus propios ojos les producía escalofríos a estos hombres, acostumbrados a luchar contra salvajes y bestias. Bowen Marsh estaba al frente de la fila, con el rostro aún más sombrío que la nieve en el suelo. Tenía los labios apretados y la mirada llena de desaprobación, como si estuviera presenciando una farsa sacrílega. El Lord Comandante Georg los observará a todos con voz solemne, acallando cualquier susurro. Hermanos. Lo que ven ante ustedes no es una ilusión ni brujería. Este es un espectro, capturado por la Guardia de la Noche. El Ranger está al borde del bosque encantado. Más allá del muro, las leyendas antiguas están despertando. Hizo una pausa, dejando que esta aterradora verdad calara hondo en los corazones de todos. Y hoy vamos a verificar si el arma sobre la que Lord Callen Mormont nos ha estado advirtiendo y preparando realmente puede luchar contra este mal no muerto. Miró y Donald Noye. El herrero ascendió y dio un paso al frente. En su mano no llevaba su martillo habitual, sino un arco de madera dura, usado comúnmente por la Guardia de la Noche, y una flecha. El asta era común, pero la punta no era de acero, sino de un material puro y negro que parecía absorber la luz. Vidriagón. Este es el primero, dijo Donald con voz fuerte, con la honestidad práctica propia de un herrero. Habrá muchos más. La materia prima enviada desde Bear Island nos mantendrá trabajando un buen rato. Tensó el arco y preparó la flecha. Sus movimientos no eran tan hábiles como los de un ranger, pero eran firmes y potentes. La flecha negra apuntaba al espectro que forcejeaba. Todos tenían el corazón en la garganta. Duda, anticipación, miedo, todas las emociones se entrelazaban en el aire. Y Grite se acercó instintivamente a John. Podía sentir la tensión de los hombres vestidos de negro que los rodeaban. Miró la flecha negra, luego al espectro, grabando la escena en el bosque donde una punta de flecha de cristal de dragón atravesó la cuenca del ojo de un espectro, desintegrándolo al instante en cenizas. Contuvo la respiración involuntariamente. Zumbido. La cuerda del arco vibró. La flecha negra se convirtió en un fantasma, desprendiéndose de la cuerda, trazando una breve y casi invisible trayectoria en el aire, y clavándose con precisión en el pecho del espectro, donde se encontraba su corazón, si es que lo tenía. No se oyó el golpe sordo del metal al chocar contra el hueso, ni un chorro de sangre. El tiempo pareció detenerse por un instante. En el instante en que la flecha de cristal de dragón lo atravesó, el espectro, que forcejeaba y gruñía, se puso rígido de repente. Inmediatamente después, un crujido distintivo, como hielo milenario derrumbándose desde dentro, emanó claramente de su cuerpo. Sus ojos, nublados y de un lechoso blanco, perdieron al instante su último destello de luz. Su cuerpo, de un verde grisáceo y cubierto de cristales de hielo, pareció quedar desprovisto de todo soporte por una fuerza invisible, marchitándose y encogiéndose rápidamente. Su piel perdió su brillo, convirtiéndose en madera carbonizada y marchita. Los cristales de hielo que la cubrían se sublimaron en una bruma blanca y penetrante que se elevó en el aire. En solo unas cuantas respiraciones.
La aterradora criatura que hacía unos momentos se retorcía grotescamente bajo cadenas de hierro se transformó ante los ojos de todos en un montón de huesos negros y secos, desintegrándose rápidamente y una pulpa viscosa y maloliente. Incluso el olor nauseabundo se desvaneció significativamente. Silencio. Un silencio sepulcral envolvió todo el campo de entrenamiento. Solo se podía oír el silbido del viento frío y los jadeos inconscientes de algunas personas que habían olvidado cerrar la boca debido al shock extremo. Todos miraban atónitos los restos en rápido análisis, como incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir. Un monstruo al que las espadas de acero apenas podían dañar, y que incluso se rumoreaba que se reconstruía tras ser despedazado, había sido aniquilado tan fácil y completamente por una ligera flecha de piedra negra. Esto desafiaba todo lo que habían conocido en sus vidas. Bowen Marsh abrió la boca, queriendo decir algo, pero no pudo articular palabra. Por primera vez, su rostro obstinado mostraba una intensa vacilación e incredulidad. Sus acciones hablaron más que sus palabras. Los restos, que aún emitían una tenue neblina fría, disiparon en silencio todas sus dudas. Dioses, y murmuró Addison Tollet, rompiendo el silencio, esta piedra negra y realmente y es más útil que todas nuestras espadas de acero juntas. Esta frase pareció encender la mecha, y un clamor enorme estalló al instante en el campo de entrenamiento. Discusiones conmocionadas, exclamaciones de miedo tardío y una especie de alegría desenfrenada, como arrebatada de las fauces de la muerte, se entrelazaron. ¿Viste eso? Se hizo ánicos. Cristal de dragón. Lord Callen tenía razón. Ahora tenemos una manera de lidiar con ellos. El Lord Comandante George miró a sus emocionados hermanos, luego a los restos en el suelo, y sintió un gran alivio. Se giró hacia Bowen Marsh, de rostro pálido, con voz firme. Bowen, ya lo ves. Nuestro enemigo no puede ser juzgado con criterios comunes. La Guardia de la Noche necesita adaptarse a los nuevos tiempos, incluso si eso significa romper con miles de años de tradición. Bowen Marsh guardó silencio un buen rato. Finalmente, respiró hondo el aire frío y ascendió muy despacio, pero con inmensa gravedad. No habló, pero este gesto ya representaba un cambio de postura. El rostro de Gunal Noye mostró una sonrisa de alivio. Levantó la flecha de cristal de dragón que le quedaba en la mano y gritó: Hermanos. A partir de hoy, el taller funcionará día y noche. Nos aseguraremos de que todos los hermanos que patrullan puedan portar esta espada negra. Los aplausos estallaron una vez más. En medio del clamor, Jon sintió un ligero toque en la mano. Bajó la vista y vio a Ygritte mirándolo. Su rostro aún estaba algo pálido, pero el miedo se había desvanecido de sus ojos desorbitados, reemplazado por una luz compleja mezcla de conmoción y griega. Esperanza. Miró los restos del espectro, luego las puntas de flecha de cristal de dragón que la Guardia de la Noche distribuía y atesoraba, y finalmente, su mirada volvió al rostro de Jon. Ella dijo con rigidez, con una voz que solo ellos dos podían oír. Ustedes, los cuervos, y no son todos ciegos. Jon la miró a los ojos. En ese gris familiar, se reflejaba el ardiente espíritu de lucha del campo de entrenamiento y el tenue resplandor del oscuro cristal de dragón. Sabía que esta luz no solo iluminaba el camino de la Guardia de la Noche en la larga noche, sino que también, de alguna manera, iluminaba el abismo que lo separaba de Ygritte, que antaño había sido casi insalvable. La esperanza, como este dragón glas de color negro intenso, floreció con su borde afilado en la más profunda desesperación. El crepúsculo sobre Astapor, el cielo de un cobre teñido de sangre. Un viento abrasador sopla desde el páramo rojo, removiendo la arena cargada de brasas de la arena y un olor más intenso. Carne carbonizada, oro derretido y el óxido del poder. Daenerys Targaryen se yergue en el otro majestuoso balcón de los benevolentes señores, contemplando la ciudad que se extiende bajo sus pies. Su cabello dorado y plateado ondea con el viento cálido, y sus ojos violetas reflejando las ruinas humeantes de la plaza y la solemne y silenciosa formación de color púrpura pálido. Inmaculado. 8000 guerreros, despojados de nombre, miedo y deseo, se yerguen inmóviles como 8000 espadas grises desenvainadas. Acaban de usar lanzas ensangrentadas para derrocar la ciudad famosa por entrenarlos y venderlos. El aire aún transporta el dulce hedor de la matanza, pero sobre todo un silencio sofocante y sepulcral que precede al nacimiento de un nuevo orden. Te miran así, Khaleesi, susurra Jorah Mormont detrás de ella, con la voz teñida de una reverencia que él mismo aún no ha percibido, como si contemplaran a una deidad. Daenerys no se gira.
Sus dedos rozan suavemente la fría barandilla de piedra, sintiendo la energía creciente e inquieta que se extiende hacia abajo. Recuerda aquel anochecer reciente en la misma ciudad, cuando cambió una sola palabra Dracarys. Por un ejército entero. Lo que ven es fuerza, Jorah dice con voz tranquila, pero con un frío desconocido. Obedecen porque soy más fuerte que los señores benévolos. Hace una pausa, su mirada se dirige a los barcos amarrados en la bahía distante. Y les di una opción. Sí, una elección. Tras entregarle el látigo de la propiedad a la comandante Inmaculada Gusano Gris, les concedió la libertad. Y ellos, con sus lanzas uniformes y un estruendoso madre, decidieron seguirla. Es un vínculo más fuerte que cualquier contrato de esclavitud. Las reservas de los señores benévolos han sido contabilizadas, informa Jorah, intentando volver a la realidad. Oro, gemas, grano, suficientes para sustentarnos durante mucho tiempo. Pero esta ciudad, aún sangra, Khaleesi. La rebelión no ha sido completamente sofocada. Entonces, que fluya, dice Daenerys sin dudarlo. Hay que erradicar las cosas viejas y podridas. Dile a Gusano Gris que mantenga el orden. Cualquiera que saquee o ataque nuestras fuerzas será ejecutado. Por fin se gira, sus ojos violetas brillando en la oscuridad. Hasta por es solo el principio, Jorah. Meereen, Yunkai, toda ciudad construida sobre la esclavitud escuchará mi nombre. Jorah observa a la princesa exiliada, a quien una vez demostró necesitada de protección, ahora irradiando autoridad y determinación que despiertan un aleteo desconocido en su corazón y una atracción irresistible. Recuerda la carta anónima de la isla del oso advirtiéndole sobre la magia de sangre y el precio del poder. Desea advertirla, pero las palabras se le atacan en la garganta y no salen de su mente. Ella ya no puede oírlo. En ese momento, un extraño viento caliente con aroma a azufre sopla desde arriba. Las sombras cubren el balcón. La enorme figura negra de Drogon desciende lentamente sobre la plaza, provocando una agitación apenas perceptible entre la formación inmaculada, que rápidamente recupera la disciplina perfecta. El dragón negro emite un rugido bajo y satisfecho, sus ojos rojo oscuro escudriñan su territorio, un borde carbonizado en su boca prueba que acaba de incinerar al último guardia benévolo que se resiste. Rago y Viserion rodean la ciudad, emitiendo agudos chillidos. Han crecido un poco más desde que dejaron Kart, sus escenas brillan con tonos bronce y jade en el atardecer. Los dragones ya no son mascotas sino motores de guerra, encarnaciones del poder, la proclamación indiscutible del regreso de la casa Targaryen. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en Desembarco del Rey, en las profundidades de la Fortaleza Roja, una habitación sellada contiene un aire denso con una quietud diferente y viscosa. Varys se mueve como un espectro ingrávido, deslizándose silenciosamente sobre la lujosa alfombra. Agarra un pequeño pergamino, delgado como el ala de una cigarra, recién obtenida por una rápida embarcación desde Pantos. Princesita, estás causando un gran revuelo. Su suave voz resuena en la habitación, como si temiera remover el polvo. Astapor, ha caído. No por un asedio, sino por un astuto dragón y un solo hechizo. La imponente figura de Illyrio Mopatis se hunde en un mullido cojín mientras se afana en un pastelito cubierto de miel. Al oír la noticia, sus dedos regordetes se detuvieron, levanta la vista y la astuta mirada de un comerciante que evalúa objetos raros destella en ellos. ¿Caído? ¿Tan rápido? Mi querido amigo, detalles, necesito detalles. Nuestra inversión parece estar rindiendo mucho más de lo esperado. Los detalles indican que usé la exhibición de un dragón joven para engañar a todos los señores benévolos, luego compró su ejército de élite con su propio oro y volvió esa fuerza contra sus antiguos amos. Varys le entrega el informe, con su habitual sonrisa compasiva. Todo el asunto, limpio, eficiente, incluso con una poesía cruel. Ya no es la niña que necesitaba su protección, señor. Ahora es una reina al mando de 8000 soldados, una ciudad y 3 dragones en rápido crecimiento. Illyrio examina el informe rápidamente, con un rugido de satisfacción en la garganta. 8000 inmaculados. Los dioses del cielo, y el tesoro de Astapor. Esto supera incluso nuestras estimaciones más optimistas. Se lame los dedos cubiertos de miel, con los ojos brillantes. Entonces, ¿cuál es su próximo objetivo? Meereen, o Yunkai. La bahía de los esclavos se pondrá patas arriba. Varys se acerca a la ventana, apartando una esquina de las pesadas cortinas, contemplando Desembarco del Rey sumido en el deseo y la intriga. Lord Tywin sigue preocupado por el Rey Lobo del Norte y el lío del Rey Renly.
Ninguno de ellos sospecha que la verdadera tormenta se avecina al otro lado del mar angosto. ¿Necesitamos hacer algo? ¿Guiarla? ¿Asegurarnos de que, finalmente volver al buen camino? Pregunta Illyrio, con un significado obvio. Varys baja suavemente las cortinas, y la habitación se oscurece de nuevo. ¿Guía? La actual reina Daenerys no es tan fácil de guiar. Solo necesitamos asegurarnos de que sea lo suficientemente poderosa como para agitar las aguas estancadas de Poniente. Y. Deberíamos informar a nuestros aliados del norte sobre el aire cada vez más abrasador del este. Se acerca al escritorio, despliega una hoja nueva y, con su característica caligrafía pulcra y sin rasgos distintivos, comienza a escribir. Esto no es para nada de desembarco del rey, sino para ser enviado a través de su rojo secreto que abarca los 7 reinos hasta Invernalia, para el mayordomo de la isla del oso, quien siente una curiosidad inusual por el este. El mensaje es simple, pero pesa 1000 toneladas. La hija de la arpía, con las alas rotas, se inclina como un águila gigante de bronce. Sobre Rocadragón, las crías ya se enfrentan a la tormenta. El verdadero juego, el tablero, ha sido actualizado. Invernalia, estudio de Calle en Mormont. El fuego del hogar arde silenciosamente. La noche en Astapor traía un calor sofocante, radicalmente diferente del norte. La brisa marina, cargada de la peculiar salinidad de la tierra quemada y un tenue aroma a especias propio de la bahía de los esclavos, agitaba las cortinas de la pirámide de Meereen, que servía temporalmente como palacio de la reina. Daenerys se había retirado, y la ciudad, tras la represión y reconstrucción del día, se sumió en un silencio cansado y vigilante. Jorah Mormont, sin embargo, estaba completamente despierto. Estaba sentado solo en un pequeño salón de piedra, con una jarra de vino barata y una copa de peltre sobre la tosca mesa de madera frente a él. No había encendido ninguna lámpara. Solo la luz de la luna que se filtraba por la ventana perfilaba sus hombros anchos y ligeramente encorvados. Isla del Oso, un nombre que había intentado olvidar deliberadamente, pero que le había roído el corazón durante incontables noches, ahora volvía a cobrar una claridad increíble gracias a una noticia arrepentida. Por la tarde, un hombre cansado del viaje, con aspecto de comerciante, pasó por el escrutinio de los Inmaculados y le entregó una pequeña caja de piel de foca, bien envuelta. No había firma, pero la áspera pero familiar marca de garra de oso en la caja lo golpeado como un puñetazo sordo y silencioso en el pecho. Casa Mormont. Tembló al abrir la caja. Dentro no había ninguna carta, solo 2 objetos. Un pequeño paquete de musgo seco de color morado oscuro, meticulosamente atado con sedal. Musgo de belladona, una rara hierba medicinal que solo se encuentra en los acantilados que rodean la isla del oso, muy eficaz para bajar la fiebre y desinfectar heridas. Recordaba que su madre se lo aplicaba personalmente cuando se lesionaba de niño. El otro objeto era una piedra blanca y lisa, en la que el contorno de la isla del oso y una flecha que apuntaba al norte estaban simplemente dibujadas en negro carbonizado. Ni una sola palabra de reproche, ni llamadas tiernas. Solo el regalo más genuino de casa y una guía. Norte. Los ásperos dedos de Jorah acariciaron la piedra blanca. Su tacto gélido parecía impregnar el aroma del viento y la nieve de la isla del oso. Cerró los ojos y pudo ver la tierra accidentada cubierta de bosques de un verde grisáceo, las olas rompiendo contra la costa pedregosa y el rostro severo y resuelto de su padre, Geor Mormont, el anciano al que había avergonzado, obligándolo a tomar la oscuridad. Por una mujer a la que admiraba, pero que nunca podría poseer por completo, lo había traicionado todo, ganándose una recompensa por su cabeza y una marca indeleble en su alma. La vergüenza, como una enredadera venenosa, se enroscó en su corazón, casi asfixiándolo. Agarró la jarra de vino y bebió un buen trago directamente del grifo. El líquido agrícola le quemó la garganta, pero no pudo extinguir el tormento que sentía en su interior. Ser Mormont, sonó una voz baja en la puerta. Jorah levantó la cabeza de golpe como un sabueso al que le hubieran pisado la cola, con la mano ya en la empuñadura de su espada. Gusano Gris permaneció allí, sin saber cuándo, sus ojos grises como 2 profundos estanques bajo la luz de la luna, completamente imperturbables. Su Majestad se ha retirado. Un visitante del norte, insiste en verte. Dice que trae la verdadera calma. ¿Un visitante del norte? ¿El verdadero frío? A Jorah se le encogió el corazón. ¿Era alguien enviado por su padre? ¿O un enviado de Invernalia? ¿Para arrestarlo? ¿O
El nombre de Callen Mormont cruzó por su mente, un sobrino lejano mencionado ocasionalmente en la correspondencia familiar, pero que había cobrado prominencia en los últimos años. Respiró hondo, reprimiendo sus emociones turbulentas, y recuperó su compostura habitual, algo sombría. Que entre. El recién llegado no era el caballero norteño completamente armado que esperaba, sino un hombre delgado de mediana edad con el rostro surcado por las arrugas del viento y la escarcha. Vestía la ropa tosca de un marinero común, pero mantenía una postura erguida, con la mirada penetrante como la de un águila, escudriñando su entorno con la vigilancia característica de un guerrero. No llevaba ningún arma, solo un pequeño tubo de cobre sellado con cera. Señor, dijo el hombre con una leve reverencia, impecable en su etiqueta y sin tono ni humilde ni arrogante, me encargaron entregarle un saludo desde el muro. No pronunció su nombre ni mencionó la isla del oso. Jorah lo miró fijamente, intentando extraer más información de su rostro. ¿El muro? Hace tiempo que no tengo tratos con la Guardia de la Noche. Este saludo se refiere a la Guardia de la Noche, pero también a lo que se encuentra más al norte. El hombre colocó el tubo de cobre sobre la mesa y se lo acercó a Jorah. Quien me confió dijo que podría corroborar ante su majestad ciertas verdades que trascienden las disputas del mar angosto. Jorah no tocó inmediatamente el tubo de cobre. Su mirada, como tenazas de hierro, se fijó en el otro hombre. ¿Quién te confió? ¿Callen Mormont? Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en el rostro del hombre. No admitió ni negó. El administrador cree que la sabiduría y el deseo de supervivencia a veces pueden salvar el abismo de los votos y el exilio. Mencionó que quizás haya visto algunos registros antiguos, sobre la larga noche, sobre los muertos vivientes. Las pupilas de Jorah se contrajeron levemente. Recordó los antiguos pergaminos que había encontrado en la ciudadela, que en aquel momento había descartado como mitos, y también los recientes rumores dispersos que había oído en las calles de Astapor, procedentes del corazón de esos. Rumores de aldeas y tribus enteras que desaparecían misteriosamente, de muerte congelada. Continuó el hombre, en voz aún más baja, que mientras los nobles del sur siguen peleándose por el trono de hierro, el verdadero invierno, con su pálido ejército, se cierne sobre el techo del mundo. El fuego de dragón puede destruir el acero, pero ¿puede encender almas congeladas? Echó una mirada significativa a la noche que se extendía por la ventana. El mensaje ha sido entregado, la carta enviada. Cómo lo gestiones dependen de ti, Ser. Dicho esto, hizo una leve reverencia nuevamente y se giró para marcharse sin demora, tan silenciosamente como había llegado. Jorah quedó sola en el pequeño pasillo tenuemente iluminado, con la mirada fija en el pequeño tubo de cobre. Su corazón estaba agitado. ¿Era una trampa? ¿Usando la culpa por su tierra natal para inducirlo a traicionar a Daenerys? Pero el regalo de la isla del oso parecía tan real, y la piedra que apuntaba al norte parecía gritar en silencio. Finalmente tomó el tubo de cobre, aplastó el sello de lacre y vertió un duro trozo de pergamino. No tenía encabezado ni cierre, solo palabras concisas y escalofriantes que describían criaturas pálidas más allá del muro, criaturas que temían el vidriagón y el acero valirio, ahuyentando a los muertos, congelando todo a su paso. Al final del mensaje había una advertencia casi profética. La larga noche no es una metáfora, Su Majestad. Cuando las estrellas lloren sangre y salga el frío sol, solo con la unión de los vivos habrá un rayo de esperanza. Mira hacia el fuego del este, pero no olvides el hielo del norte. En la parte inferior solo había una simple marca de garra de oso delineada con tinta. Los nudillos de Jorah se pusieron blancos al sujetar el pergamino. Ya no se trata de un asunto familiar, ni de honor ni de desgracia personal. Esta carta, y la escalofriante escena que describe, apuntaban a una amenaza mucho más aterradora e inminente que la lucha por el poder en los 7 reinos. ¿Cómo podía hablar de esto con Daenerys? Decirle que mientras ella conspiraba para apoderarse del trono de hierro, al otro lado del mundo, ya había comenzado una guerra por la supervivencia de todos los seres vivos. Y que la información provenía de su familia, una familia cargada con el nombre de traidora. Levantó la vista hacia el dormitorio de Daenerys, con una mirada compleja e indescifrable. Lealtad y deber, admiración y miedo, pasado y futuro, entrelazados en ese momento en una red increíblemente compleja. El enviado de casa no solo trajo un saludo, sino también un pesado problema concerniente al destino del mundo, que pesaba sobre los hombros de este caballero exiliado. El aire en el estudio de Invernalia traía el frío intenso y característico del norte.
El fuego de la chimenea ardía con firmeza, iluminando el solemne perfil de Callen Mormont. Ante él yacía una copia abierta de un informe secreto procedente del otro lado del mar angosto, y la inquisitiva, emotiva y tácita súplica de ayuda de Jorah Mormont. El maestre Luin permanecía sentado en silencio cerca, tras haber preparado un bloque de cera oscura para sellar cartas. Su mirada sabia, a través de unas gafas de cristal, observaba a Callen. Torrent permanecía de pie, como una estatua de piedra, en la puerta, garantizando el más absoluto secreto de la conversación. Está indeciso, dijo Callen, tocando suavemente con la punta del dedo el pergamino que describía a los caminantes blancos y el cristal del dragón, en voz baja. Ser Jorah, la inteligencia de Varys, combinada con la información que leíamos deliberadamente, son como dos piedras arrojadas al lago del corazón que una vez solo afluyó para su majestad Daenerys. El maestre Luin se movió levemente, mientras sus dedos giraban la cadena que llevaba al cuello. La culpa es una medicina dura, sobre todo para los miembros de la casa Mormont. El asunto del Orgeor siempre ha sido una espina que no puede sacarse. Ahora, esa espina, inflamada por el saludo de la isla del oso y esta carta sobre la verdadera amenaza, empieza a supurar. Necesita una válvula de escape que alivie su culpa sin traicionar por completo su juramento actual. Así que pensó en mí, el sobrino que surgió repentinamente en la familia. La boca de Callen curvó una fría sonrisa. Alguien que puede representar parte de la voluntad de la familia, pero que se mantiene al margen del torbellino de poder, y parece comprender la situación oriental. Quiere usarme para confirmar ciertos asuntos, quizás, también para allanar el camino para un posible regreso. Torrent tarareó en la puerta. Un traidor es un traidor, mi señor. Una vez vendió esclavos por una mujer, lo que provocó que el viejo señor fuera al muro, y ahora intenta jugar a dos bandas. Callen negó con la cabeza, con la mirada profunda. Torrent, más allá del muro, la línea entre la vida y la muerte se difumina. Ante la verdadera larga noche, a veces es necesario dejar de lado el honor y la pérdida personal. Ser Jorah puede ser un hombre con manchas, pero su posición ahora es crucial. Es uno de los más cercanos a Daenerys Targaryen. Necesitamos sus oídos, y lo necesitamos, en el momento oportuno, para que la madre de los dragones escuche la advertencia del norte. Tomó una fina pluma de ave, la mojó en la tinta negra y extendiendo un pergamino resistente y de alta calidad de puerto blanco. Necesitaba responder, pero la carta no podía contener ningún rastro que pudiera interpretarse como una conspiración entre el norte y los Targaryen. Su contenido debía resistir el más riguroso escrutinio y, al mismo tiempo, transmitir suficiente información entre líneas. Reflexionó un momento y luego la punta de su pluma finalmente cayó, escribiendo con la letra estándar más pulcra e impersonal. A un caballero que está lejos, en esos. Recibimos su carta y el asunto está al corriente. Gracias por su atención a los asuntos triviales del norte. Respecto a la antigua leyenda y el frío norteño que mencionaste, la Guardia de la Noche tiene pruebas concretas. No son rumores ni ilusiones. La espada de piedra negra puede aniquilar el mal, y la luz de hierro frío puede cortar la escarcha. Esta es la sabiduría que dejaron los primeros hombres y los hijos del bosque hace milenios, ahora resurgida. El norte está actualmente unido bajo el mando de Stark, estandarte del lobo Wargo. El gobierno civil y militar del rey Robb Stark es muy querido, reprimiendo a las familias rebeldes internamente y defendiendo contra los hijos del hierro y otros enemigos potenciales externamente, estabilizando la situación. Las llamas que presenciaron en el exterior son un desarrollo sin precedentes. El fuego puede proteger del frío, pero también quemar. El hielo del norte es eternamente inderretible y tiene su propia razón de ser. Nos dedicamos a fortalecer las defensas del muro, que es el principal deber para proteger a los pueblos de los 7 reinos. Te encuentras en el ojo del huracán, con amplia experiencia. Esperamos que puedas discernir la verdad de la falsedad y sopesar los pros y los contras. Si de verdad te importa la gente del mundo, deberías saber distinguir entre lo urgente y lo ilusorio. La supervivencia reside en comprender la esencia, no en perseguir destellos fugaces. Con esto concluyen mis palabras. Espero que te valores. Un amigo de la Guardia de la Noche, de Invernalia. El artículo no menciona nombres ni lugares específicos, no promete nada ni formula ninguna petición. Parece una evaluación estratégica serena y un recordatorio sabio. Sin embargo, confirma sutilmente la información que Jorah más desea sobre los caminantes blancos y la postura de la familia, señala la verdadera dirección de la amenaza y propone encubiertamente una cooperación, no por el trono de hierro, sino contra un enemigo común.
Callen dejó la pluma, sopló suavemente para secar la tinta y la inspeccionó con atención. Luego tomó el sello de cobre con un sencillo relieve de garra de oso y lo presionó firmemente sobre la cera roja intensa que le ofreció el maestre. ¿Esto lo conmutará, señor? Preguntó el maestre Luin en voz baja, mirando la clara huella de la pata de oso. No estoy seguro, respondió Callen con sinceridad, pero al menos es un rayo de luz en su conflicto interno. Dudará, pensará. Y cuando Su Majestad Daenerys algún día, debido a las guerras occidentales u otras razones, vuelva la mirada hacia Poniente, Ser Jorah tendrá una voz distinta a la de la conquista. Eso será suficiente. Le entregó la carta sellada a Torrent. Usa la ruta más segura para asegurarte de que llegue a sus manos. Torrent, ascendiendo pesadamente, guardó la carta cerca de su cuerpo y salió en silencio. Callen se acercó a la ventana, mirando hacia el sur. Sabía que esta carta era como un hilo fino lanzado a un inmenso telar del destino, cuyo patrón final era desconocido. Aún así, tenía que intentarlo. El norte no puede afrontar la larga noche solo, y los dragones del este podrían ser la esperanza, o un desastre aún mayor. Solo le colocarán todas las piezas posibles antes de que llegue la tormenta. La respuesta ha sido enviada. El siguiente paso les corresponde a los reyes del sur tomar su decisión. El viento en el muro es la piedra de afilar del mundo. Aúlla sin cesar, arrastrando el frío acumulado durante milenios en las llanuras heladas, azotando las enormes piedras del Castillo Negro y azotando los corazones de quienes se encuentran bajo él. Hoy, sin embargo, esta frialdad se mezclaba con un calor invisible, nacido de la colisión del poder y la convicción. El patio del Castillo Negro había sido despejado, dejando solo las figuras principales. A un lado se encontró Robb Stark, el rey del norte. No llevaba corona magnífica ni túnica formal, pero aún vestía atuendo militar. Su capa de piel de lobo guardo ondeaba al viento frío. Sus ojos grises eran serenos y decididos, como el cielo invernal. Detrás de él estaban Callen Mormont y el inquebrantable Gran Jon Umber. Su presencia representaba la incuestionable voluntad y fuerza del norte. Al otro lado estaba Stannis Baratheon, quien afirmaba ser el legítimo rey de los 7 reinos. Se mantenía erguido como una lanza, con el rostro rígido, como forjado en acero y ley. Melisandre, la sacerdotisa del Señor de la Luz, permanecía en silencio junto a él. Su túnica de un rojo intenso era una gota de sangre abrasadora contra el paisaje negro, blanco y gélido. La gema que rodeaba su cuello brillaba con una luz ominosa, como un ojo que penetraba el alma. La reina Selise y su hija Shireen permanecían ligeramente atrás, pareciendo fuera de lugar en medio de la atmósfera solemne. Los dos reyes, que representan el hielo y el fuego, la tradición y la innovación, la independencia y la unidad, se encontraron cara a cara bajo el muro helado en el fin del mundo. No hubo saludo ni cortesía. Stannis habló primero, con una voz que parecía hierro raspando el hielo. Lord Stark ha usurpado el título de rey y ha dividido el reino. Esto es alta traición. Según la ley, usted y sus principales vasallos deben ser ejecutados. Robb no se acobardó, enfrentándose a la fría mirada. Su Majestad Stannis, el pueblo del norte me eligió, tal como eligió a la casa Stark para proteger el norte durante miles de años. Somos un reino libre y ya no nos arrodillaremos ante el trono de hierro. Si una ley no puede proteger la libertad y la supervivencia de sus súbditos, entonces esa ley está sujeta de debate. El aire se tensó al instante. La mano del Gran Jon descansaba sobre la empuñadura de su espada, y el caballero Florent, detrás de Stannis, también tenía una mirada penetrante. El corazón de Callen se aceleró. La negociación había comenzado con extrema tensión. Su Majestad Callen dio un paso al frente en el momento justo, haciendo una ligera reverencia y rompiendo el punto muerto. La ley y la realidad son ciertamente importantes, pero ahora mismo, hay un asunto más urgente relacionado con la vida y la muerte de todos, que requiere que dejemos de lado nuestras disputas y nos enfrentemos juntos. Se giró hacia Stannis. Como le informamos anteriormente, la amenaza más allá del muro no es un rumor infundado. Stannis resopló con frialdad. Salvajes. Una chusma. No son solo los salvajes, Su Majestad, intervino Robb, con la seriedad de quien lo ha presenciado en primera persona. Es algo más antiguo y terrible. Expulsan a los muertos y siembran el invierno eterno. Mance Rayder reunió a 100.000 pueblos libres para dirigirse al sur, no para conquistar, sino para sobrevivir. Melisandre avanzó lentamente, con voz baja y magnética, como si llevara el crepitar del fuego. Lo vi en las llamas sagradas, Su Majestad.
Una noche fría e interminable, cadáveres pálidos caminando sobre el hielo y la nieve. La llama del muro está a punto de extinguirse. Solo la luz del Dios verdadero R'lyor puede disipar esta oscuridad. Su mirada recorrió a Robb y Callen, fijándose finalmente en Stannis. Son ovejas perdidas, pero quizás, ellos también pueden convertirse en espadas contra la oscuridad. Stannis apretó los labios. Era evidente que la profecía de Melisandre ejercía una gran influencia sobre él. Pero se mantuvo obstinado. Aún así, el norte debe regresar al reino. Es una cuestión de principios. Callen sabía que tenía que presentar pruebas más convincentes para romper la insistencia de Stannis en el principio. Miró a Robb, quien se encontraba levemente. Su Majestad Stannis, dijo Callen con claridad, las palabras son descripciones débiles. Quizás le gustaría presenciar de primera mano qué es exactamente lo que estamos a punto de enfrentar. ¿Y cómo planeamos combatirlo? Stannis entrecerró los ojos, examinándolo. Pronto, el grupo se trasladó a un rincón del patio de entrenamiento. Era el mismo lugar donde recientemente se había realizado la demostración de vidriago. Esta vez, lo que sacaron, encadenado, era un espectro, recién rescatado del límite del bosque encantado, que aún se estremecía ligeramente. Su piel gris azulada, los cristales de hielo que la cubrían, sus ojos nublados y su rugido espantoso hicieron que la reina Selise se tapara la boca aterrorizada, e incluso una leve expresión de sorpresa cruzó el rostro rígido de Stannis. Esto es un espectro, dijo Callen con calma. Un cadáver despertado por los otros, criaturas que llamamos caminantes blancos. Las espadas comunes no pueden matarlos, e incluso desmembrados, los fragmentos aún pueden moverse. Stannis no dijo nada, pero sus puños fuertemente apretados delataban su agitación interior. Entonces, Donal Noye apareció de nuevo. Esta vez, sostenía una tosca lanza con una punta de vidriagón incrustada. A la señal de Callen, un soldado de la Guardia de la Noche tomó la lanza y, justo cuando el tumulario se abalanzaba de nuevo, le clavó la punta de vidriagón con violencia en el pecho. Era una réplica de la demostración anterior. Los movimientos del espectro cesaron al instante, se escuchó un crujido de hielo al derrumbarse desde su interior, y su cuerpo se encogió rápidamente, convirtiéndose en cenizas negras que emitían vapor frío. Silencio de muerte. Stannis observó atentamente los restos, luego la discreta punta de lanza negra que el soldado de la Guardia de la Noche sostenía en su mano. Los ojos rojos de Melisandre brillaron con una luz fanática, y le susurró a Stannis. Majestad, esto es magia antigua, uno de los poderes que pueden resistir la oscuridad. Callen atacó con la mira puesta en el hierro candente, dando un paso al frente y observando a los dos reyes. Majestades, ambos lo han visto. Esta no es una guerra entre mortales. Es una guerra de supervivencia contra la extinción. El norte está dispuesto a dedicar todas sus fuerzas a defender el muro. Este es nuestro deber generacional. Pero también necesitamos ayuda, necesitamos alimentos, necesitamos armas, necesitamos todas las fuerzas que podamos unir. Respiró hondo y presentó la propuesta más crucial. El norte puede reconocer el liderazgo de su majestad Stannis durante el período de enfrentamiento con el enemigo común más allá del muro, y aceptar su asignación de material y coordinación estratégica durante este tiempo. A cambio, su majestad Stannis y su ejército apoyarán plenamente a la Guardia de la Noche en la defensa del muro y, durante la guerra, respetarán la actual autonomía del norte. Una vez resulta la amenaza común, la futura estructura del reino podrá ser decidida conjuntamente por los dioses y todos los supervivientes. Esta fue una alianza temporal, meticulosamente elaborada y llena de lenguaje diplomático. Le dio a Stannis el liderazgo y el prestigio que tanto necesitaba, a la vez que preservaba la independencia práctica del norte y la corona de Robb, trasladando con éxito el conflicto entre ambas partes a la inminente crisis de supervivencia. Stannis guardó silencio. Miró a Robb, a Callen, a los restos del espectro y al imponente muro de hielo. Su afán por la ley se debatía, pero la realidad de la crisis y el peso de la profecía de Melisandre lo oprimieron. Tras una larga pausa, alzó la vista, con la mirada tan aguda como siempre. Durante el período de combate contra la amenaza más allá del muro, los ejércitos del norte deben someterse a mi mando unificado. Los aviones posteriores a la guerra se discutirán entonces. Esto prácticamente significaba aceptar la propuesta de Callen. Robb y Callen intercambiaron una mirada, viendo el alivio en sus ojos. Robb dio un paso al frente y le tendió la mano a Stannis. Por el mundo de los vivos.
Stannis miró la mano de Robb, dudó por un momento, pero finalmente extendió su propia mano callosa, simbolizando su voluntad de hierro, y estrechó la de Robb con firmeza. Por el reino corrigió, su tono aún rígido, pero las manos entrelazadas simbolizaban una frágil alianza de hielo y fuego, sin precedentes en la historia de Poniente, forjada en circunstancias desesperadas. Callen observó la escena, sintiendo un ligero alivio. Sabía que esta alianza era tan frágil como el hielo y la nieve, y que los conflictos internos podrían resurgir en cualquier momento. Pero al menos habían ganado tiempo valioso y una fuerza poderosa para luchar contra la larga noche. La verdadera prueba apenas comenzaba. El hogar del Castillo Negro parece incapaz de disipar jamás el frío que se filtra hasta la médula de los muros de piedra, ni el otro frío, más estancado, que ahora invade la cámara del Consejo de la Torre del Rey. La sospecha y la hostilidad profundamente arraigada. Ygritte se yergue en el centro de la habitación como una llama arrojada a un lago de hielo negro. Aún lleva ese pelaje andrajoso, su pelo ardiente simplemente cepillado, pero no puede ocultar la ferocidad y la cautela que la distinguen de quienes la rodean. Endereza la espalda deliberadamente, levanta la cabeza y se enfrenta a las miradas escrutadoras sin pestañear. La mirada fría como el hierro del rey Stannis, los ojos rojos abrasadores de Melisandre, el odio descarado de Bowen Marsh y la curiosidad y repulsión mezcladas en los ojos de los numerosos oficiales de la Guardia de la Noche. Jon Nieve se sitúa un paso detrás de ella, sintiendo claramente sus músculos tensos y el instinto defensivo que amenaza con estallar en su cuerpo. Sabe que traerla aquí no es diferente a arrojar a un cachorro de lobo al corral de un sabueso. La voz del Lord Comandante Geo rompe el silencio, con una calma profunda y deliberadamente mantenida. Lady Ygritte, el hermano Jon afirma que está dispuesta a servir como puente entre el pueblo libre y nosotros. Mance Rayder, ¿está dispuesto a negociar? Ygritte alza la barbilla, respondiendo con una vacilante pero inconfundible lengua común, cada palabra como una piedra arrojada. Mance, juntamos a todos porque los manos frías nos están obligando. Ir al sur es la única forma de vivir. Dijo, que si los cuervos no son insensatos, deberían saber que deben despejar el camino o morir juntos. Una agitación contenida recorre la sala. Bowen Marsh replica de inmediato con dureza. Arrogancia. El muro se ha mantenido en pie durante 8000 años para mantener alejados a salvajes como tú. Ahora te persiguen caminantes blancos y esperas que abramos las puertas. Sigue soñando. Es la treta de Mance Rayder, intentando darnos una falsa sensación de seguridad. Ygritte se abalanza sobre él, con la furia encendida en sus ojos como una loba cuyo territorio ha sido invadido. ¿Truco? Sal a mirar. Mira a los ancianos y niños que siguen el convoy. Mira el terror en sus rostros. Mance quiere que todos sobrevivan, a diferencia de ti, que solo te escondes tras el muro de hielo, encogido de miedo. Su vocabulario puede ser limitado, pero su ira le da peso a sus palabras. Cuidado con tus palabras, mujer salvaje. La regaña un oficial de la Guardia Nocturna. Dice la verdad. Jon avanza, en voz baja, pero atrayendo todas las miradas. Su tez permanece pálida, pero su mirada es firme. He estado entre ellos. Lo he visto. No es un ejército, más bien ni una migración desesperada. Traen a su gente, ganado, pertenencias. No planeen un ataque. Están huyendo. El rey Stannis interviene fríamente, con la mirada como una lanza. Aún así, el deber de la Guardia de la Noche es proteger el reino, no acoger refugiados, y menos aún a los enemigos ancestrales. Pueden optar por rendirse y someterse a la ley de los 7 reinos. Ygritte parece oír las palabras más absurdas y suelta un breve bufido. Rendirse. ¿Jurisdicción? El pueblo libre no se doblega ante nadie. Luchar o morir, no hay tercer camino. Examina la sala, y su mirada finalmente se posa en Georg y Jon, con una determinación que roza la desesperación. Mance dijo, si algún cuervo aún lo entiende, que sepa que cuando lleguen los manos frías, todos los vivos deben unirse. El muro nos bloquea, y los bloquea a ellos. Si el muro cae, todos morirán. Melisandre habla lentamente, con una cadencia extraña en su voz que capta la atención de todos. En las llamas que he visto y innumerables personas reunidas bajo el muro de hielo, no solo guerreros. Llamas y escarcha se entrelazan y una antigua alianza renace en la desesperación. Esta señala a Ygritte es una de las claves. El príncipe de la luz la ha guiado hasta aquí. Bowen Marsh se burla del misticismo. Señora, no podemos arriesgar la seguridad del muro con la visión de una bruja y las divagaciones de un salvaje cautivo.
El consejo llega a un punto muerto. Tradición y realidad, odio y supervivencia, chocan ferozmente aquí. En ese momento, la voz de Callen Mormont suena serena. No mira a Ygritte, sino que se vuelve hacia Stannis y el Lord Comandante Georg. Su Majestad, comandante, acabamos de demostrar la existencia de caminantes blancos y espectros, confirmando que son una amenaza compartida e inminente. El ejército de Mance Rayder, o mejor dicho, la migración asciende a 100.000. Si esos 100.000 son aniquilados y convertidos por los caminantes blancos, se convertirán en un enemigo 10, incluso 100 veces mayor que el que enfrentamos, destruyendo el muro desde dentro. Hace una pausa, dejando que la terrible perspectiva se asiente en la mente de todos. Pero consideren lo contrario. Esos 100.000, si los guiamos, podrían convertirse en una fuerza que defendió el muro. Conocen el terreno más allá del muro y desplegarán un feroz poder de combate para sobrevivir. La presencia de Lady Ygritte demuestra que el pueblo libre no es monolítico. Algunos ven la verdadera amenaza y están dispuestos a comunicarse. Esta podría ser nuestra oportunidad de dividir las fuerzas de Mance e incluso, añadir tropas nuevas al muro. Ygritte le lanza una mirada de sorpresa a Callen, con un destello de asombro en los ojos. No esperaba que este señor sureño, aparentemente serio, dijera esas palabras. Recuerda que Jon mencionó su nombre. El hombre de la isla del oso que se dirigía al comercio silencioso. Las palabras de Lord Callen tienen sentido, reflexiona el Lord Comandante Georg, con un destello de cálculo en sus ojos grises. No podemos abrir las puertas a la ligera, pero tampoco podemos rechazar por completa la comunicación. Empujar a 100.000 almas desesperadas al otro lado sería la decisión más insensata. Stannis aprieta los labios. El choque entre la ley y la realidad se refleja profundamente en su rostro. Finalmente, dice con frialdad. Podemos contactar, pero solo bajo nuestro control. Esta mujer puede servir de mensajera, pero cualquier negociación debe depender de que depongan las armas y acepten la ley del reino. Es la mayor concesión que puede ofrecer. Está claro que esta no es una condición que el pueblo libre pueda aceptar, pero al menos se ha logrado abrir con mucho esfuerzo un estrecho acceso para la comunicación. El consejo termina en un acuerdo incómodo. Mientras los demás se dispersan y Jon se prepara para llevarse a Ygritte, Callen da un paso al frente. Mira a Ygritte con una mirada firme y sincera. Te salvaste en el bosque con Vidriagón, y también salvaste a Jon. Has visto al verdadero enemigo. Esa visión es más clara que la de muchos que han vivido aquí toda su vida. Ygritte lo observa con cautela y no ofrece respuesta. Callen continúa. Dile a Mance Rayder que no todos los que están tras el muro son ciegos o cobardes. Algunos saben que el verdadero invierno ha llegado. Pero abrir las puertas requiere confianza, y la confianza requiere tiempo y sinceridad para construirse. Estamos dispuestos a escuchar, pero también debemos proponer un plan que vaya más allá de un asalto por la fuerza bruta al muro. Saca una pequeña bolsa de cuero de su abrigo y se la entrega a Ygritte. Dentro hay más puntas de flecha de vidriagón. Llévaselas a Mance y dile que es un regalo de la isla del oso, y también una prueba. Las usamos para matar a los muertos. Si quiere que su gente sobreviva, debe decidir si se une a nosotros en la lucha contra la muerte verdadera o si elige un camino que, al asaltar el muro y huir de los caminantes blancos, se convierta a todos en cadáveres andantes. Ygritte toma la bolsa, sintiendo su peso en las manos. Mira a Callen, luego al inquieto Jon a su lado, y finalmente agarra la bolsa con fuerza, no dice nada y simplemente asiente con firmeza. La llevan de vuelta a una celda de detención temporal, pero esta vez ya no es una simple prisionera. Se le otorga una peligrosa y débil esperanza. El título de enviada del pueblo libre. El plan de Callen es como una piedra arrojada al torrente del destino. No puede cambiar el curso del río, pero puede provocar una onda en las orillas que insinúe un cambio. Jon observa su silueta desvaneciéndose por el pasillo, con un torbellino de emociones en su interior. Sabe que involucrarla en este juego de poder es extremadamente arriesgado, pero parece la única oportunidad de evitar un derramamiento de sangre mayor y de ganar un resquicio de esperanza contra la larga noche. Murmura para sí mismo, como si se convenciera y rezara a alguna presencia invisible. La semilla ha sido sembrada y ahora esperamos a ver si puede echar raíces y brotar en el suelo helado de sangre y fuego. Las velas de la ciudadela parecen arder eternamente con un tenue amarillo que entrelaza el conocimiento y el tiempo. En lo profundo de este bastión de la sabiduría poniente, el tiempo se mide por el paso de los pergaminos y el secado de la tinta, no por el amanecer o el atardecer.
El aire está impregnado de pergaminos viejos, hierbas secas y una quietud obstinada, como si incluso respirar pudiera perturbar un teorema que ha dormido durante 1000 años. En este mar de silencio, la respiración de Samuel Tarly sonaba inusualmente pesada. Parecía una hormiga obrera diligente, aunque algo torpe, atrapada en un nido al pie de la torre de la biblioteca, apilada con pergaminos carcomidos y manuscritos mohosos. El polvo se levantaba y danzaba con cada cuidado vuelta de página, brillando en los tenues rayos de luz que se filtraban por las altas ventanas. Su tarea surgió a petición de Callen Mormont y recibió el apoyo silencioso del maestre Aemon. Buscar en los montones olvidados de viejos papeles alguna pista sobre la larga noche, los caminantes blancos y cualquier medio posible para combatirlos. No se trataba de una directiva oficial de la Guardia de la Noche, sino de una investigación privada surgida de una preocupación compartida. El sudor resbalaba por la mejilla redondeada de Sam, goteando sobre un fragmento de cuero a punto de mameluco. Humedeció suavemente un paño suave con agua y limpió los símbolos borrosos. No era una lengua común ni la escritura de los ándalos ni de los primeros hombres que conoció. Su antigüedad sugerencia que provenía de una época en la que los hijos del bosque aún luchaban junto a los primeros hombres. El miedo, no es fuego ordinario, se esforzó por descifrar, ayudado por las notas dispersas que el maestre Aemon le había ayudado a traducir antes. Hueso de la tierra, fuego, hierro de aliento de dragón, ¿puede herir su alma? Su corazón se aceleró. Hueso de fuego terrestre. Cristal de dragón. Hierro aliento de dragón. Acero valirio. Esto coincidió con las experiencias directas de Honey Grite y concordaba perfectamente con la evaluación de Lord Callen. No se trataba de leyendas infundadas, sino de hechos registrados en documentos que podrían ser más antiguos que el propio muro. Siguió leyendo con avidez, con los dedos ligeramente temblorosos por la emoción. Los pasajes siguientes se volvieron aún más confusos, como si describieran un ritual o un precio, mencionando el intercambio de un corazón de hielo y una sangre de vida, y terminando con una inquietante advertencia. La sombra, devora la luz. Sam frunció el ceño. Le recordé involuntariamente la solemne advertencia de Lord Callen sobre una magia de sangre en el mar Dothraki oriental que podría cobrar vidas. La imagen guardaba un siniestro parecido. No se atrevió a demorarse, expandiendo inmediatamente hojas nuevas y, con su caligrafía pulcra, aunque ligeramente juvenil, comenzó a transcribir y organizar los hallazgos. Registró meticulosamente las descripciones de los caminantes blancos, usando el término más antiguo siervos del hielo, en los textos antiguos y sus vulnerabilidades, agregando su propia inferencia de que el hueso del fuego terrenal se refería al cristal de dragón y el hierro aliento de dragón al acero valirio. El pasaje impreciso sobre el ritual y la advertencia lo copió textualmente y etiquetado con cautela. El significado de esta sección no está claro, pero sus imágenes podrían corresponder a la magia de sangre oriental sobre la que advirtió Lord Callen. Por favor, vigilen. Tras completar el informe, no lo envió directamente como documento oficial de la Guardia de la Noche. El maestre Aemon le había enseñado que la ciudadela está plagada de facciones, y que ciertos descubrimientos intempestivos, especialmente los que involucran magia o amenazas ancestrales, podrían ser descartados como herejía por algunos eruditos y relegados al olvido, o incluso destruidos. Optó por otra vía. Buscó a un joven asistente académico con quien mantenía una buena relación y que había estudiado las antiguas civilizaciones de esos. Bajo el pretexto académico de estudio comparativo de la mitología intercivilizacional, envió la parte principal del informe junto con sus notas previas sobre los riesgos de la brujería Dothraki. Esperaba que este intercambio, aparentemente puramente académico, evitara ciertas sesiones y propiciara una reflexión y verificación académica más amplia. Tras terminarlo todo, dejó escapar un largo suspiro, apoyado en la fría pared de piedra, sintiéndose más agotado que después de un día blandiendo una espada larga. Se miró las manos manchadas de tinta y polvo, con una extraña sensación de logro que lo invadía. Él, Samuel Tarly, considerado un fracaso por su padre y una cobarde por sus iguales, ahora quizás estaba emprendiendo una tarea más vital que cualquier enfrentamiento en el campo de batalla. Descubrir los fundamentos teóricos y los precedentes históricos de la guerra que se avecinaba. Empacó cuidadosamente los documentos y notas originales, preparándose para enviar estos pesados ladrillos a través del próximo convoy de suministros que se dirigiera al muro, entregándolos en manos de Lord Callen y el maestre Aemon. Casi simultáneamente, un cuervo robusto y de mirada penetrante extendiendo sus alas y alzó el vuelo desde un barco mercante en Puerto Pantos, a punto de zarpar.
Llevaba atada a la pata una misiva, bien inscrita y cifrada, destinada no a la ciudadela ni a desembarco del rey, sino a Invernalia, en el norte. La información provenía del omnipresente rojo pajarito de Varys. Detallaba los últimos movimientos de Daenerys Targaryen en la Bahía de los Esclavos. El sangriento golpe de estado en Astapor, la lealtad de los Inmaculados y, lo más importante, el poder cada vez más innegable de los tres dragones a medida que luchaban y crecían. El informe incluso señalaba que Daenerys había comenzado a usar los títulos de Misa y Madre de Dragones, y describía su singular combinación de idealismo y voluntad de hierro al lidiar con los nobles capturados y planificar la reconstrucción de la ciudad. Varys no agregó ningún comentario personal a la información. Simplemente enumeró los hechos, como un pintor magistral que representa con precisión la nube de fuego que se acumulaba y se intensificaba cada vez más en el horizonte oriental. Unos días después, Invernalia. En el estudio de Callen Mormont, dos piezas de información marcadamente diferentes pero sutilmente resonantes se encontraron ante él casi simultáneamente. Una de ellas era la misiva de Varys, traducida por el maestre Lun. Al leer las secciones sobre el crecimiento de los dragones y la lealtad de los Inmaculados, Callen frunció el ceño profundamente. La potencia oriental se expandiría a un ritmo vertiginoso, y su futura trayectoria podría causar una gran conmoción en Poniente. El otro era el informe de Samuel, transmitido por un oficial de logística de confianza de la Guardia de la Noche. Cuando leyó que el hueso de la tierra, fuego y el hierro aliento de dragón estaban explícitamente registrados en textos antiguos como armas efectivas contra los siervos del hielo, una base teórica finalmente encajó en su mente. Esto no solo confirmaba la existencia de estos preparativos, sino que también vinculaba sus preparativos con la sabiduría ancestral, otorgándoles una legitimidad histórica más profunda. Sin embargo, la advertencia sobre el ritual y la sombra que devora la luz al final del informe arrojó una nueva sombra de duda sobre sus pensamientos. Se situó frente al enorme mapa del norte, con la mirada moviéndose de la izquierda, que representaba la bahía de los esclavos, al este, a la derecha, que representaba la tierra del eterno invierno, en el extremo norte, como si midiera la amplitud de la tormenta que estaba a punto de arrasar el mundo. Las llamas del este ya se han elevado, su luz y calor son suficientes para remodelar el equilibrio de poder. Mientras tanto, el hielo del norte se reúne en las sombras, su fría crueldad y su silencio mortal capaces de acabar con cualquier orden. La antigua advertencia que Samuel desenterró de los tomos polvorientos, y la alerta de poder que Varys transmitió desde el presente, son como dos cuervos encadenados de direcciones opuestas, que recorren un vasto tiempo y espacio para converger aquí. Juntos apuntan a un futuro inminente. Una epopeya de hielo y fuego que ya no es una profecía sino una realidad que se está escribiendo. Se susurró a sí mismo, con una voz inusualmente clara en la habitación llena de pergaminos. Los cuervos cadena han volado hacia el este, ahora es el momento de desenvainar las espadas. La fortaleza roja de desembarco del rey aún conserva algunos rincones, incluso de día, donde el sol más intenso no puede penetrar. El aire está impregnado de un aroma ancestral y persistente. Una mezcla de humedad de piedra, tapices antiguos y un olor más secreto, a hierbas, de información deteriorada. Esta es la guarida de la araña. Varys, un lugar más profundo que cualquier mazmorra y más cercano al corazón del poder que cualquier salón del trono. Varys se mueve como una sombra ingrávida, deslizándose silenciosamente por la suave alfombra. Sus zapatillas de seda no hacen ningún ruido. Juguetea con una piedra negra y lisa en la mano, casi idéntica a la que le entregaron recientemente a Jorah Mormont, solo que le falta la flecha que apunta al norte. Sus movimientos son suaves, su rostro luce la habitual sonrisa benévola, casi compasiva, como si la piedra no fuera una roca común, sino una fruta condensada con innumerables secretos. Nuestros oseznos del norte han estado muy ocupados últimamente, dice, con su voz como una pluma rozando la seda, resonando suavemente en la cámara. Hemos derrotado a la vieja serpiente venenosa de Lord Bolton, hemos estabilizado al toro testarudo de Karstark y ahora hemos negociado una alianza entre el lobo Stark y el burro obstinado de su majestad Stannis, bueno, llamémoslo un acuerdo. Se ríe con un dejo de burla. ¡Qué habilidad tan notable! ¿Quién habría pensado que, además del feroz Lord Geor, la casa Mormont también podría producir un joven experto en colocar piezas en el tablero? Frente a él, en la tenue luz, se sienta una figura vaga. No es Illyrio, sino una presencia más silenciosa que parece haberse fusionado con el fondo.
Le respondió a Ser Jorah. Continúa Varys, colocando con cuidado la piedra negra sobre la mesa, donde se encontraba un intrincado mapa que abarca la mayor parte de Poniente y Essos. Su lenguaje fue tan cauteloso como caminar sobre hielo fino, pero transmitió la información pretendida sin una sola omisión. Caminantes blancos, vidriagón, la amenaza común, incluso intentó persuadir a nuestro caballero exiliado para que influyera en la mirada de la madre de los dragones. Hace una pausa, con la punta del dedo sobre la región de la Bahía de los Esclavos en el mapa. Y nuestra joven reina ha cumplido con creces sus expectativas, ocupada enseñando a los benévolos señores de Ian-Kai. Parece inusualmente atento a los movimientos en Oriente, dice finalmente la figura vaga, con voz ronca y sin rasgos distintivos, como el viento entre las hojas secas. Supera el alcance habitual de los nobles del norte. ¿Preocupación? Querido amigo, es más que una simple preocupación. Varys se inclina ligeramente hacia adelante. La luz de la vela proyecta sombras parpadeantes en su rostro terso. Es una vigilancia casi premonitoria. Empezó a preparar vidriagón hace mucho tiempo, convencido de que el material sería indispensable. Advirtió a Jorah sobre la magia de sangre, como si supiera que había una bruja hechicera en Meereen. Ahora intenta vincular a los dragones del este con el hielo del norte, su voz está llena de curiosidad divertida. ¿Cómo es posible que un joven de la isla del oso, que nunca ha salido del norte, posea una perspectiva y una visión tan amplias? El silencio vuelve a caer. Solo el tenue y lejano zumbido de una ciudad prueba que el mundo sigue girando. Quizás simplemente sea excepcionalmente inteligente y afortunado, comenta la voz ronca. Oh, nunca dudo de su astucia. Varys se recuesta en su silla, con las manos elegantemente cruzadas. Pero la suerte no lo explica todo. Me despierta aún más curiosidad. Es como una pieza nueva que aparece de repente en el tablero. Precisa en su colocación, inescrutable en su intención, y griega. Parece ver todo el tablero, no solo la esquina que tiene delante. Se levanta y vuelve a caminar en silencio. Aquí, en Desembarco del Rey, Lord Tywin sigue firme en su posición, pero las rosas de la casa Tyrell han echado raíces más profundas, y las intrigas de Meñique son más fuertes que las de nadie. En el norte y con Carren Mormont, esa pequeña araña, tejiendo su tela cerca, la situación de los Stark se ha estabilizado. Es curioso, ¿verdad? Mientras todos tienen la mirada puesta en el trono de hierro, el verdadero ojo de la tormenta podría estar formándose silenciosamente tanto dentro como fuera del muro, y al otro lado del mar angosto. Se detiene, su mirada parece atravesar el muro de piedra hacia el lejano norte. Ha llegado el momento, susurra, como si tomara una decisión agradable. Deberíamos enviar otro y saludo desde Desembarco del Rey a nuestros amigos del norte. Es experto en el manejo de la información, así que dale más. Hazle saber que no se enfrenta solo a la tormenta inminente. Al menos si hay una vieja araña en Desembarco del Rey, observando cada uno de sus movimientos con gran interés. Se acerca a una mesa pequeña, extiende un papel tan fino como el ala de una cigarra y empieza a escribir con su caligrafía característica, casi rígida y meticulosa. Esta vez, el mensaje es más directo y más peligroso. La hija de la arpía tiene un ala rota, el águila gigante de bronce también se inclina. Sobre Rocadragón, las alas de un joven dragón ya proyectan su sombra. Sin embargo, la manada de leones está sumida en una feroz lucha interna, la rosa tiene espinas, el monstruo marino acecha. En el tablero, las viejas piezas se enredan. ¿Dónde están las nuevas? Mira al hielo del norte, atempera el fuego del este. Espero buenas noticias. El mensaje confirma crípticamente la victoria de Daenerys en la Bahía de los Esclavos, señala el crecimiento del dragón y también revela la compleja situación de Desembarco del Rey, la Corte Suprema y las Islas del Hierro. La frase final es a la vez un recordatorio y una sutil invitación, o prueba. Varys enrolla cuidadosamente el papel, lo sella con una cera especial incolora y se lo entrega a la figura vaga. Usa la ruta más rápida para asegurarte de que llegue a sus manos, dice, recuperando su tono suave. Tengo muchas ganas de ver cómo responde nuestro tejedor del norte esta vez. Cada uno de sus movimientos hace que este juego sea y aún más fascinante. El hilo de seda de la araña recorre una vez más silenciosamente montañas y ríos, extendiéndose hacia Invernalia. Esta vez, no solo trae inteligencia, sino también una atención y consideración irresistibles desde las profundidades de la sombra. En el estudio de Invernalia, el fuego crepitaba en la enorme chimenea de piedra, pero no lograba disipar la atmósfera pesada que flotaba en el aire.
Una gruesa mesa de roble estaba cubierta con un mapa que abarcaba toda su superficie, desde el muro hasta la bahía de los esclavos. La luz de las velas parpadeaba con el viento frío, proyectando las sombras de las pocas personas reunidas alrededor de la mesa sobre el muro de piedra como fantasmas danzantes. Robb Stark, rey del norte, apoyó las manos en el borde de la mesa. Un broche de lobo huargo brillaba fríamente sobre su pecho. Su mirada recorrió el mapa, desde las tierras occidentales marcadas con un león Lannister hasta Invernalia, con el estandarte de los lobos huargos, para finalmente detenerse en las tierras lejanas al otro lado del mar angosto. Habla, Karen, la voz de Robb sonaba cansada pero conservaba su autoridad, déjanos escuchar tu opinión sobre la situación en el este. Karen Mormont estaba de pie al otro lado del mapa, sosteniendo un fino puntero de obsidiana en la mano. Su mirada recorrió a todos los presentes. Lady Catelyn, con el ceño fruncido. Great Honumber, con los brazos cruzados e impaciente. Y Maege Mormont, sentada tranquilamente en un rincón, con la mirada penetrante. Su Majestad, honorables señores, la voz de Karen era firme, su puntero aterrizó en la costa este de Essos, la tormenta se acerca en el este. Daenerys Targaryen, la madre de dragones que una vez pensamos que nunca regresaría, ya no es la princesa exiliada que necesita refugio. Su puntero se deslizó sobre Cart, luego sobre la bahía de los esclavos. Ahora comanda 3 dragones en crecimiento, ha conquistado Astapor y ha reunido un ejército de 8000 inmaculados. Según la última información, su próximo objetivo será Yunkai, y tal vez incluso Meereen. El gran Jon soltó un áspero bufido. Deja que esa chica rubia siga su juego de conquista al otro lado del mar angosto. El norte tiene verdaderos enemigos con los que lidiar. Los remanentes de Bolton, las incursiones de los hijos del hierro y esos malditos salvajes más allá del muro. Los salvajes no son nuestros verdaderos enemigos, mi señor, respondió Karen con calma, apuntando bruscamente hacia arriba, más allá del muro. La verdadera amenaza reside allí. Los caminantes blancos y su ejército de espectros. Y los dragones del este, movió el puntero de vuelta a la bahía de los esclavos, pueden ser nuestra única esperanza contra la larga noche. Lady Catelyn juntó las manos con gracia, con los nudillos blancos por la presión. Lord Karen, ¿ha olvidado todo lo que la familia Targaryen le ha hecho a la nuestra? Iris II quemó vivo a su abuelo, el duque Ricard, y estranguló a su tío Brandon. Y el príncipe Rega. No he olvidado nada, milady, interrumpió Karen con voz respetuosa pero inequívoca, pero recuerdo el lema de la casa Stark. Se acerca el invierno. Cuando caiga la larga noche, todos los vivos deben unirse, o nos convertiremos en parte de los muertos vivientes. Se acercó a la ventana y abrió de golpe el pesado marco de madera. El gélido viento del norte irrumpió en el estudio, haciendo que las velas parpadearan violentamente, casi apagándose. Sienta este viento, Su Majestad. Este invierno es más frío y largo que cualquier otro. Los eruditos dicen que podría ser un presagio. Más allá del muro, las cartas del Lord Comandante Geori de Jon confirman una escalada en la actividad de los caminantes blancos. Robb se acercó a él, observando el estandarte del lobo huargo que ondeaba fuera de la ventana. ¿Qué me aconsejas, Karen? Karen cerró la ventana y volvió al mapa. 3 propuestas, Su Majestad. Primero, deberíamos usar la Guardia de la Noche y la Ciudadela para transmitir información sobre la amenaza de los caminantes blancos en el este. Si Daenerys desea gobernar los 7 reinos, debe comprender que el verdadero enemigo viene del norte, no de los usurpadores del trono de hierro. El gran Jon tocando la mesa con la mano. ¿Quieres que busquemos ayuda de los Targaryen? El cielo nocturno sobre Meereen se tiñó de un carmesí oscuro por innumerables antorchas, como si toda la ciudad estuviera en llamas. Daenerys Targaryen se encontraba en la terraza de la pirámide, contemplando la ciudad que acababa de conquistar. El viento de la bahía de los esclavos traía aroma a pólvora, sangre y una dulzura tenue y esquiva. El aroma de la victoria y el aliento del poder. ¿Te llaman Misa? Madre, dijo Gusano Gris detrás de ella, hablando valirio con un marcado acento, pero algunos susurran que eres una forastera, una quemadora de ciudades. Daenerys no se giró, su mirada seguía al dragón negro Drogon que volaba en círculos por el cielo nocturno. Los nombres son solo herramientas que la gente usa para comprender el mundo, Gusano Gris. Lo que importa es lo que hacemos, no cómo nos llaman. Jorah Mormont surgió de entre las sombras. Su rostro se veía especialmente sombrío a la luz del fuego. Su gracia, el enviado de Yunkai ha llegado. Trajo 20 carros de oro, 100 esclavos, niños y niñas, cuidadosamente seleccionados, y griega. Una advertencia.
¿Una advertencia? Daenerys ladeó levemente la cabeza. Sus trenzas plateadas y doradas brillaban a la luz del fuego. Dicen que si continuáis hacia el norte, os enfrentaréis a un poniente unido. Los Lannister, los Tyrell e incluso la casa Stark ya se han preparado. Al oír el nombre Stark, una expresión compleja se dibujó en los ojos de Daenerys. Recordó las historias que Viserys le había contado alguna vez. Sobre usurpadores, sobre Robert Baratheon, y sobre Rickard Stark, quien había sido quemado vivo por su propio padre. Stark, susurró, se dice que el rey del norte, Robb Stark, nunca ha sido derrotado en el campo de batalla. Jorah se arrodilló y presentó un pergamino sellado con obsidiana. Su gracia, esto es lo que acabo de recibir de mi tierra natal. Daenerys tomó el pergamino, notando la clara huella de una garra de oso en el sello del acre. Lo desenrolló y leyó a la luz del fuego. La carta era breve y redactada con cautela, pero la información que contenía la hizo fruncir el ceño. ¿Caminantes blancos? ¿La larga noche? Levantó la cabeza. Sus ojos violetas estaban llenos de confusión. ¿Qué significa eso, Ser Jorah? Jorah inhaló profundamente. En la leyenda de Poniente, los caminantes blancos son seres aterradores del lejano norte. Traen un invierno eterno y resucitan a los muertos como esclavos. La Guardia de la Noche construyó el muro para mantenerlos a raya. ¿Leyendas? Preguntó Daenerys con tono de duda. Quizás sea más que una leyenda, su gracia, dijo Jorah en voz baja. La carta menciona que la isla del oso ha descubierto un arma contra ellos. Vidriagón. Además, Jon Nieve, el bastardo de Eddard Stark, ahora es miembro de la Guardia de la Noche y ha presenciado estas cosas con sus propios ojos. Daenerys volvió a desdoblar el pergamino, leyendo cada palabra con atención. Al ver la frase todos los vivos deben permanecer unidos, sus dedos se tensaron involuntariamente y el pergamino emitió un leve crujido. ¿Qué opinas, Ser Jorah? ¿Es esto una artimaña de los Stark para retrasar mi regreso a Poniente? Jorah guardó silencio por un momento, recordando las antiguas leyendas que había escuchado antes de abandonar la isla del oso, y recordando la expresión solemne de su padre Jeor Mormont cuando mencionó el muro. La casa Mormont nunca miente, su gracia. Y. Metió la mano en el pecho y sacó una pequeña bolsa de cuero, de la que salieron varias puntas de flecha de vidriagón negro. Estas fueron enviadas con la carta. La carta dice que pueden matar caminantes blancos. Daenerys tomó una punta de flecha y la hizo girar en su mano. La obsidiana brilló con una luz intensa en el fuego, como si pudiera absorber toda la iluminación circundante. Aunque esto sea cierto, concluyó, mi objetivo principal sigue siendo el trono de hierro. Es mi derecho de nacimiento, mi derecho por nacimiento. Por supuesto, su gracia. Jorah bajó la cabeza. Pero quizás podamos abordar ambas amenazas a la vez. Después de todo, un poniente destruido por los caminantes blancos no tiene ningún valor para nadie. En ese momento, un fuerte viento azotó la terraza mientras la enorme silueta negra de Drogon se cernía sobre la pirámide, emitiendo un rugido ensordecedor. Daenerys miró a su hijo con una mirada de determinación. Respuestas, Ser Jorah. Dile a la casa mormón de la isla del oso que la casa Targaryen ha escuchado su advertencia. Pero también deja algo claro. El trono de los 7 reinos me pertenece, y cualquiera que se interponga en mi camino se enfrentará al fuego del dragón. Jorah hizo una reverencia para recibir la orden, pero antes de darse cuenta de la vuelta dudó. Su gracia, la carta incluye un archivo adjunto y de Lyanna Mormont, la actual señora de la isla del oso. Escribe y escribe que la casa Mormont recuerda la amistad entre las familias durante el reinado de Yigen V, y recuerda cómo Lord Geord describió una vez la rebelión que no debería haber ocurrido. Las palabras fueron como una espada, atravesando la compostura cuidadosamente conservada de Daenerys. Giró bruscamente, su largo vestido susurró con el viento nocturno. ¿Qué significa? Significa, su gracia. Jorah eligió sus palabras con cuidado, que no todas las casas del norte apoyan firmemente a los rebeldes. Quizás en Poniente encuentre aliados inesperados. Daenerys permaneció en silencio un largo instante, con la mirada alternando entre la punta de flecha de vidriagón que sostenía en la mano y Drogon, que se elevaba en la distancia. Hielo y fuego, dos conceptos aparentemente opuestos, chocaban ferozmente en su corazón. Ve, Ser Jorah, dijo finalmente, responde como te ordeno. Pero mantén un canal abierto para mayor comunicación con la isla del oso. Cuando la figura de Jorah desapareció en la escalera, Daenerys quedó sola en la terraza.
Apretó la punta de flecha de vidriagón, y su filo le pinchó la palma. Hielo y fuego, murmuró suavemente, mirando al invisible poniente bajo las estrellas del norte. ¿Cuál es la verdadera amenaza? Lejos al norte, Callen Mormont se encontró en las murallas de Invernalia, sintiendo de repente un frío inexplicable. Miró hacia las estrellas del sur, como si percibiera la mirada de la Bahía de los Esclavos.